La puerta principal se cerró con un suave clic que se sintió escandaloso en la quietud profunda de la noche de Ohio. El aire de la casa olía a suavizante de telas y cera de limón, un aroma tan artificialmente limpio que resultó ser ofensivo para mis sentidos hipervigilantes. Mi cuerpo, sin darse cuenta de su ubicación, esperaba el hedor a diésel quemado y arena caliente del desierto. Puse mi pesada mochila militar en el suelo de madera y el golpe sordo resonó por la planta baja como si fuera un disparo de advertencia sutil. Ya en el primer paso dentro de mi propio hogar, sentí que era un intruso mal adaptado en mi vida de civil. Chloe me abrazó con la fuerza de quien ha contenido la respiración por demasiado tiempo, una mezcla de alivio y desesperación silenciosa. Su pijama de franela era demasiado suave contra mis manos, aún adaptadas al tejido áspero y grueso de mi uniforme y al agarre de mi rifle. Sentí que sus huesos eran delicados y casi frágiles, una estructura biológica que no estaba diseñada para soportar las esquirlas o la violencia rutinaria. Me obligué a devolver el abrazo, pero mi mente estaba ocupada contando los posibles puntos ciegos en el pasillo. La sensación de su cabello contra mi cuello era una caricia tierna, pero completamente ajena a mi realidad actual. Nos acostamos en la enorme cama tamaño king, una superficie demasiado grande y suave que me parecía una ostentación imprudente de exposición total ante cualquier peligro. En el desierto, mi cuerpo se había acostumbrado al angosto espacio del saco de dormir, con mi arma personal siempre al alcance de la mano. Intenté relajarme sobre el colchón de espuma viscoelástica, pero mis músculos permanecieron tensos, listos para un salto inmediato a la acción, a un escape que ya no era necesario. Dormir de espaldas se sintió como un suicidio táctico, así que me giré, pegando mi espalda contra la pared, buscando desesperadamente cualquier tipo de cobertura o seguridad. No fue el recuerdo de una explosión lo que me despertó en el medio de la madrugada, fue el ensordecedor silencio absoluto lo que me puso en alerta máxima inmediata. El zumbido constante y familiar de la radio de la unidad no estaba allí para guiarme o tranquilizarme. El viento del desierto silbando con arena por las grietas de la base ya no existía. Solo el tenue sonido rítmico del aire acondicionado, un sonido mecánico, hueco y artificial. Mis oídos estaban entrenados para buscar amenazas en cualquier ruido y no sabían cómo procesar esta abrumadora nada sonora. Cerré los ojos, y solo entonces el ruido real de mi trauma volvió con toda su fuerza, solo que ahora estaba completamente dentro de mi cabeza. Era el estallido de estática cortada, el último sonido que oí de Caleb Johnson por la radio, justo antes de que cayera el mortero. Intenté respirar muy lentamente para ahogar esa interferencia espectral que me consumía sin piedad. La voz de mi amigo se repetía, atrapada sin escape en lo profundo de mi mente como una grabadora. Este fantasma acústico era la única camarada que me quedaba en la cama de matrimonio. Chloe se movió en su sueño, un susurro de tela y un gemido bajo de satisfacción que me hizo saltar del miedo. Luego, su mano tibia y suave, puramente inocente en su gesto de cercanía, se extendió sobre el edredón y rozó ligeramente mi muñeca. Mi sistema nervioso reaccionó de inmediato y con violencia, el toque fue percibido como un contacto hostil, como la punzada de un arma silenciosa en un rincón. Todos mis músculos se tensaron en un pico de adrenalina fría y mi mente gritó una orden de combate inmediata. Tuve que concentrar toda mi voluntad para no agarrar su muñeca e inmovilizarla en un movimiento de defensa automático que había practicado incontables veces. Permanecí absolutamente inmóvil, rígido y completamente sudando frío en la tranquilidad climatizada, hasta que la mano de ella se retiró por completo y volvió a la seguridad de su lado. La guerra física había terminado para el mundo entero, pero mi cuerpo aún seguía en el campo, buscando enemigos invisibles en la mujer que yo más amaba. Me sentí como un traidor viviente en su propia casa. Cuando el sol comenzó a insinuarse con timidez por las rendijas de las persianas, Chloe finalmente se despertó, su rostro lleno de la esperanza ingenua que el tiempo en casa siempre trae a los que esperan. Me preguntó, su voz llena de amor y de un alivio profundo, si había logrado dormir bien en nuestra cama tan familiar y grande. Puse mi mejor cara de civil y le di la respuesta que sabía que ella necesitaba escuchar para sobrevivir. Dormí como un tronco, cariño, fue mi respuesta automática,
mi primera y más necesaria mentira. Volví a la guerra en el instante en que abrió la puerta de mi casa. Mi padre, un hombre de hombros anchos y manos que olían a cedro y a aceite de linaza, me recibió con un abrazo apretado en la entrada de su viejo taller. Este galpón adjunto a la casa familiar, solía ser mi santuario personal, el único lugar donde me sentía yo mismo, lejos de las complicaciones de la vida anterior. Me entregó un delantal de cuero manchado y me sentí con esa esperanza ingenua que me dolía tanto. «Tenemos que terminar el columpio de la señora Peterson, hijo», me dijo con familiaridad. «Necesitamos urgentemente que vuelvas a usar tus buenas manos». El taller, con sus bancos de trabajo ordenados meticulosamente y el aire espeso de aserrín suspendido, se sentía como un museo congelado de la paz que yo había abandonado. Intenté concentrar toda mi atención en la tarea más simple de todas, clavar una tabla de apoyo a la base del columpio de madera de cedro. Mi padre me tendió un martillo con cabeza de acero que era familiar por su forma, pero totalmente ajeno en su peso. La herramienta, diseñada para la creación, se sentía liviana y peligrosamente desequilibrada en mi palma. Mi cuerpo esperaba el peso perfecto y la ergonomía precisa de mi M4A1. El primer golpe que intentó dar fue un error terrible y humillante. Mi mano, calibrada por meses de tensión constante y por la puntería letal, tembló violentamente en el momento exacto del impacto. El clavo se dobló hacia un lado, arañando la suave superficie de la madera con un sonido patético y agudo. Intenté corregir el ángulo del martillo, pero mis dedos se sintieron torpes, horribles, insensibles a la delicadeza del trabajo fino de carpintería. Las manos que grababan cómo desarmar y rearmar un rifle en completa oscuridad, ahora no podía realizar la simple tarea de construir. Un nudo oscuro y resinoso en el pino, una imperfección natural que debía ser lijada hasta desaparecer, capturó mi atención de manera inmediata. Mi mente distorsionada me dijo que no era un nudo, sino la entrada de una bala en el hombro de un enemigo en un pueblo perdido. Mi respiración se hizo corta y superficial, como si me estuviera ahogando en el aire. Sentí un calor repentino en el pecho, una punzada de hipervigilancia que no tenía ningún sentido entre estas virutas. La madera noble y pacífica se había convertido para mí en un recordatorio visceral de la carne y la destrucción. Mi padre subió la sierra de mesa para cortar una viga larga y recta. El motor zumbó y luego alcanzó un tono alto y muy sostenido al contacto con la madera, un sonido que me atravesó toda la espalda. Inmediatamente, mi mente militar lo identificó, el zumbido de un dron de vigilancia volando bajo sobre el campamento, listo para descargar su armamento. Me agaché automáticamente, gritando mentalmente una orden de «a cubierto», buscando una protección inexistente detrás de un montón de tablones apilados en un rincón sucio. La reacción fue puramente instintiva, animal y completamente inadecuada. El ruido agudo de la sierra se detuvo de golpe. Mi padre, con el rostro arrugado por la confusión y una pena evidente, me miró fijamente desde el otro lado del banco. No dijo absolutamente nada, y ese silencio juez fue mucho peor que cualquier regaño o grito que pudiera haberme dado. La culpa por haber sobrevivido a Caleb Johnson, que era ya mi equipaje más pesado, se manifestó entonces con una intensidad brutal. ¿Cómo podía yo crear algo bello en este mundo, cuando fui el instrumento principal para la destrucción en otro? La incapacidad de crear era la traición a la memoria de Caleb Johnson. Él era el verdadero artista entre nosotros, el que siempre garabateaba planos de las casas que soñaba construir con sus propias manos. Yo había sobrevivido a su muerte en el campo de batalla, pero regresó con unas manos que ya no honraban su sueño de vida normal. Mis manos sabían solo cómo aniquilar con eficiencia, no cómo unir dos piezas de madera para formar una estructura con propósito y un futuro duradero. Me quité el delantal de cuero y lo dejé caer sobre el banco de trabajo con un ruido sordo. Mi padre no hizo el intento de detenerme, entendiendo que la batalla era mía y no suya. Mis ojos se posaron en la frase motivacional tallada en la viga principal del taller: la mano del hombre da forma a su futuro. Salía la luz brillante del mediodía y la frase resonó con amarga ironía en mi cabeza. Abandoné el taller sintiendo que no era un carpintero, sino un arma andante disfrazada de hombre.
Chloe había preparado una cena que calificó con entusiasmo de normal: salmón con eneldo, vino blanco y pequeñas velas de cera de abeja con un aroma demasiado dulce y ajeno. Era un ritual de sanación desesperado por su parte, pero para mí se sentía como una elaborada y tensa trampa. La música de jazz suave en el fondo era demasiado ligera y desatendida, mi oído esperaba la tensión sónica constante de la radio de la base. La comida era excesivamente rica en sabores, una ofensa a los paquetes de raciones que había comido por meses. No podía procesar la ligereza y la seguridad de la escena. La luz de las velas parpadeaba con demasiada violencia, proyectando sombras que se movían demasiado rápido, como figuras enemigas que se acercaban en la oscuridad. Traté de concentrar mi mirada en Chloe, en la forma en que su cabello rubio caía suavemente sobre su hombro, buscando la familiaridad. Pero mi mirada seguía desviándose, incapaz de fijarse en algo tan delicado e inofensivo. No podía entender por qué se esforzaba tanto en un esfuerzo tan inútil. La distancia física entre nosotros en la pequeña mesa de comedor se sentía ahora como si fuera una trinchera. Mi ancla personal, el único objeto que me ataba a la realidad que mi cuerpo entendía, era un viejo reloj de pulsera de arena y metal. Perteneció a mi amigo Caleb Johnson, y la esfera estaba rajada, las manecillas congeladas en la hora exacta de su muerte. Lo llevaba escondido debajo de la manga de mi camisa, sintiendo la banda de lona áspera contra mi piel como un contrapeso necesario. El metal frío era un recordatorio constante de que, al menos, yo seguía funcionando, aunque él no. Mientras Chloe hablaba animadamente de su día en la oficina de contabilidad, mi atención se fijó obsesivamente en el reloj. Para mí, no era un simple objeto, sino el símbolo tangible de un tiempo que se negaba a avanzar en mi memoria. Era la prueba irrefutable de que una parte esencial de mí también estaba rota, detenida en ese mismo instante junto al cuerpo de Caleb. Era mi forma silenciosa de llevar el cuerpo de mi amigo a casa, un secreto inarticulado que ella no podía ver ni entender. En un gesto de desesperación y con la mejor de las intenciones, Chloe se inclinó hacia mí y con suavidad deslizó su mano sobre mi muñeca. «Dustin», susurró con cariño, «sé que todo esto es difícil, pero no puedes quedarte ahí. Por favor, tienes que seguir adelante con tu vida». Mientras me hablaba con dulzura, sus dedos intentaron deslizar el reloj hacia abajo para quitármelo. Su pura intención era liberarme de esa carga visible. En el instante preciso en que sentí que la muñequera se movía, el pánico más primitivo me golpeó con la fuerza de una onda expansiva en mi pecho. No estaba viendo a Chloe, mi mente estaba viendo al enemigo intentando desarmarme por completo. El miedo a perder mi ancla, a perder la única conexión tangible con mi culpa y con Caleb, se desbordó en adrenalina. Solté un grito primario e instintivo, un sonido gutural que no reconocí como mío en ese momento de terror. Me levanté bruscamente de la silla, tirándola hacia atrás con un golpe sordo y violento que rompió la atmósfera, y aparté su mano con una fuerza que me hizo temblar de arriba abajo. El reloj se quedó firmemente sujeto a mi muñeca. Ella retrocedió, con el rostro pálido y los ojos llenos de una mezcla de horror y confusión que nunca le había visto antes. Se hizo un silencio ensordecedor en la casa, solo roto por el suave zumbido del vino blanco en las copas de cristal. La pelea no fue por el reloj en sí mismo, sino por todo lo que éste simbolizaba en nuestro terrible silencio. Ella quería un futuro, un mañana sin dolor y sin recuerdos traumáticos, libre de la guerra y la culpa. Yo solo podía aferrarme a un pasado congelado, la última hora que compartí con mi amigo antes de que todo acabara. Ninguno de los dos pudo comunicar su verdadero deseo, quedando la distancia entre nosotros más profunda que nunca. Chloe me convenció de que saliéramos a hacer compras, una misión de normalidad que yo sabía que fracasaría antes de empezar. Un supermercado es un lugar de absoluto desorden táctico, techos altos, pasillos angostos, demasiadas personas, ninguna cobertura clara. Me obligué a empujar el carrito, concentrándome en el chirrido de una rueda para no escuchar los murmullos de la gente. El brillo de los estantes repletos de productos me parecía una ostentación insensata en un mundo que aún conocía el hambre. Nos detuvimos en el pasillo de los cereales, un muro de brillantes colores y promesas de felicidad vacías.
Mientras Chloe consultaba una etiqueta, yo escaneaba el techo y las esquinas, buscando cámaras de vigilancia o puntos de entrada vulnerables. Mis dedos rozaban nerviosamente el mango del carrito, esperando el peso de un rifle inexistente. Intentaba respirar el aire con olor a pan recién horneado, pero mi nariz solo captaba el olor a lejía, que mi mente traducía a productos de limpieza de hospital de campaña. Entonces, ocurrió. Un niño pequeño, jugando con su madre, dejó caer una bolsa de papel marrón, llena de botellas de refresco, que explotó al contacto con el suelo de azulejos. El sonido fue un crack seco, agudo y totalmente inesperado. Para la gente normal era un accidente. Para mí, el sonido fue inequívocamente el de una granada de aturdimiento estallando a corta distancia, el anuncio de un asalto inmediato y violento. Mi cuerpo tomó el control antes de que mi mente pudiera siquiera reaccionar. Solté el carrito de golpe y me tiré al suelo de concreto helado, gritando una orden de combate en árabe que no pude detener. Me arrastré, usando el carrito volcado como la primera cobertura disponible, y luego me lancé detrás del estante de latas de vegetales enlatados. Me pegué a las latas de maíz, tomando una posición de tiro defensiva, el corazón latiendo con la furia de la adrenalina pura. Desde mi posición de rodillas, detrás de una muralla de frijoles enlatados, escudriñé los rostros aterrorizados de los clientes. El caos era total, pero solo en mi cabeza, el resto del mundo estaba inmóvil, mirando la escena con una mezcla de miedo y repulsión. Una docena de ojos civiles, llenos de un juicio incomprensible, se clavaron en mí. Me di cuenta con un escalofrío de que yo era la única amenaza real en ese pasillo. Chloe llegó hasta mí, agachándose con un rostro pálido y humillado, susurrándome con desesperación: «Dustin, por favor, levántate. Es solo una bolsa. Es solo un niño». Ella me agarró del brazo, y por primera vez, no le retiré la mano. Permití que su toque me sacara de la posición defensiva, de vuelta a la verticalidad, de vuelta a la vergüenza de ser un civil fracasado. El supermercado se había convertido en mi campo de batalla personal. Salimos del abarrote bajo las miradas fijas y llenas de prejuicios de los demás clientes, mi camisa ahora manchada con el polvo sucio del suelo. Subimos al coche y el silencio entre nosotros era más denso que cualquier humo de batalla. Ella subió el motor, sin mirarme. Sentado en el asiento del pasajero, viendo los suburbios normales pasar por la ventana, la verdad me golpeó con la fuerza de un proyectil. El verdadero peligro no estaba en los pasillos, sino en el asiento. El soldado había regresado a la paz que juró defender, solo para descubrir que él mismo se había convertido en un arma sin objetivo, en un riesgo incontrolable para esa misma paz. Cuando el mundo se calma, veo el peligro. Cuando ellos ríen, yo busco cobertura. Era una sentencia. Conduje hasta el cementerio nacional, el asiento a mi lado extrañamente vacío ahora que la verdad estaba entre Chloe y yo. La lápida de Caleb Johnson era de un mármol blanco brillante, con solo su nombre, rango y las fechas que lo limitaban. Me senté en el césped fresco, ignorando el silencio de la paz eterna que lo rodeaba. No había venido a hablar de la guerra, de las emboscadas ni de las decisiones fatales. Había venido a hablar de la carpintería. Saqué un pequeño trozo de madera de cerezo de mi bolsillo, un recorte que había comenzado a lijar antes de mi colapso en el taller. Le habló a Caleb sobre el problema del martillo, de cómo mis manos se negaban a la creación y cómo el nudo en el pino parecía una herida abierta. «No puedo terminar el marco, hermano», le dije en voz baja, la voz áspera por la emoción. «Es una cosa tan simple, y mis manos siguen traicionándome». Me quedé allí hasta que la luz del sol se hizo larga y suave, dándome cuenta de algo crucial: el marco no necesitaba ser perfecto. No tenía que ser un monumento a la perfección que Caleb soñaba, sino un testigo honesto de mi propia imperfección. La perfección era para los héroes, y yo no era uno. Yo era solo un hombre roto que había regresado. Regresé al taller de mi padre, pero no me excusé ni intenté hablar. Simplemente me puse el delantal manchado y encontré la pieza de cerezo que había abandonado. Ya no intentaba hacer una mesa entera o una pieza de mobiliario complejo,
no buscaba la redención en la grandeza. Simplemente tomé las lijas más finas y volví a trabajar en el pequeño marco de fotos, un acto pequeño y concentrado de reconstrucción. Mis manos aún temblaban. La tensión muscular por el estrés y la hipervigilancia era un hecho biológico. Pero esta vez, no luché contra el temblor ni lo escondí con vergüenza. Acepté el temblor como parte de la herramienta, no como un defecto de la misma. El temblor era ahora parte de mi ritmo, una memoria ineludible de la guerra que tendría que integrar. Trabajé durante horas, centrándome solo en el grano de la madera, en la forma en que el material absorbía el aceite de linaza. El marco seguía incompleto cuando decidió parar. Le faltaba un panel trasero y el vidrio, y las esquinas no se unían con la precisión de mi padre. Pero el acto de trabajar, de usar mis manos para crear algo en lugar de destruir, era el verdadero punto. La intención y la acción eran la victoria de esa noche. Puse el marco incompleto sobre el banco de trabajo, una pieza de madera humilde y con errores evidentes. Será el primer lugar donde irá la foto de Caleb, con esa sonrisa despreocupada que ya nunca más podrá replicar. No era el final de la batalla, sino el inicio de una nueva disciplina. No, he sanado, el silencio del supermercado y el martillo tembloroso son cicatrices que llevaré. Pero él eligió empezar a construir de nuevo, a aceptar la herramienta defectuosa que soy ahora. El regreso es la batalla más larga. La paz es la herramienta más difícil de aprender a usar, y por primera vez, estoy dispuesto a tomarla. Suscríbete a nuestro canal para no perderte el próximo capítulo de esta lucha. Cada suscripción es un refuerzo para nuestra unidad y nos dice que esta historia vale la pena ser contada. Dale a me gusta si crees que la valentía de un veterano que pide ayuda es tan grande como la que mostró en combate. Cada like es un saludo a su batalla silenciosa. Y por favor, comenta abajo con un gracias por tu servicio, o si tú, o alguien que conoces, ha lidiado con un soldado fantasma similar. Cuéntanos tu historia. Convierte esta sección de comentarios en el búnker seguro que todos necesitamos. Hagamos de volví a casa, pero mi mente sigue en Irak, la guerra interior de un marín, más que una historia. Hagamos de esto una conversación global.